Cuando llegué aquí hacía un frío espantoso y yo pues no tenía un buen abrigo. Y desde luego me dije sorprendida, madre mía, qué pálidos son todos. Al comienzo incluso me agradó por ser algo novedoso. Me pareció un nuevo desafío y en ningún momento llegué a sentir temor. Aún recuerdo que todo me pareció limpio y bello y bien organizado. Pero después me pareció frío y muy distante, algo indiferente. Yo no fui recibida con mucho entusiasmo, nada de siga y siéntese, qué placer de tenerla entre nosotros, nada de eso. Creo que, como inmigrante en Holanda, es conveniente tener en cuenta que, en realidad, los holandeses no son muy pacientes. Pero yo no tengo la sensación de que se debe ser independiente, mas no todos logran serlo. Sí, también tuve un choque cultural. Debían marcharse. Había visto que cambiaban lentamente de rostros de niños en rostros de amigos, de rostros de antes en los de hoy. Emigrar a un país con un idioma y una cultura diferentes es un paso importante. Significa que se abandona muchas de las cosas que se aman. Familia, amigos, compañeros de trabajo, la casa, la ciudad en que se vivía, la patria. Yo te puedo ayudar a hallar tu camino en este nuevo país y a conocerlo mejor. Cada día, alguien abandona su país para establecerse en otro, por ejemplo, en Europa. Nederland is zo'n Europees land. Holanda es un país europeo. Gente de todo el mundo viene con la intención de establecerse en Holanda. Nederland is een klein land. Holanda es un país pequeño. Es tan pequeño que cabe 11 veces en Marruecos, 19 veces en Turquía En 438 keer in Zuid-Amerika. y 438 veces en Sudamérica. In het zuiden ligt En el sur België. limita con Bélgica, en el este con Alemania y en el norte y el occidente, Holanda colinda con el Mar del Norte. Holanda significa País Bajo. Casi un tercio de Holanda está por debajo del nivel del mar. Muchos holandeses viven en regiones que están por debajo del nivel del mar. En todo el país hay diques, sobre todo en la costa, para evitar inundaciones. El Plan del Delta es uno de los principales proyectos para evitar que ocurran inundaciones. Si ahora ocurriera una inundación, una gran parte de Holanda desaparecería bajo el agua. Y justamente en esta parte vive la mayoría de la gente. Esa región es la conurbación de Randstad. Y allí están las 4 grandes ciudades: Utrecht, La Haya, Rotterdam y Ámsterdam. Y han crecido tanto en sentido convergente que parece como si colindaran entre sí. Casi todo trozo de terreno tiene alguna aplicación. La agricultura, la industria, el tráfico, vivienda o
recreación. Muchas cosas del paisaje holandés han sido construidas por el hombre, lo cual es comprensible, pues el país es pequeño. Y en ese pequeño trozo de tierra viven 16 millones de personas, lo que convierte a Holanda en uno de los países más poblados de la Tierra. La capital de Holanda es Ámsterdam. Los órganos de administración de los Países Bajos se encuentran en La Haya. En esa ciudad se encuentran todos los edificios del gobierno. En ella también reside el rey. De zeehaven van Rotterdam wordt Europoort genoemd. De ingang van Europa. El puerto marítimo de Rotterdam se conoce como Europort, la puerta de Europa. Cerca de Ámsterdam está Schiphol, el aeropuerto nacional, que también está bajo el nivel del mar. Cuando uno llega a Holanda, en realidad debe comenzar de nuevo. Por fortuna, uno no está solo. Se tienen amigos, familiares o una pareja que prestan ayuda. Pero la mayor parte la debe hacer uno mismo. Holanda tiene un clima marítimo, hace mucho viento y el tiempo es variable, y llueve con frecuencia. Por fortuna, hay servicio de transporte público, como el autobús. El servicio se presta a horas fijas. Y no se espera a quienes llegan tarde. Por fortuna, las conexiones ferroviarias son muy buenas. Pero para viajar en tren se necesita un billete. Que se puede comprar en un vendedor automático. Muchos holandeses tienen automóvil, pero quien viene de un país fuera de la Unión Europea debe sacar otro carné de conducir. Las carreteras siempre son concurridas. Hay atascos, muchos atascos. Y si los atascos no son un fenómeno típico holandés, esto sí lo es. En Holanda hay más bicis que habitantes. En Holanda se puede vivir de diferentes maneras y en diferentes lugares. Depende sobre todo de lo que se puede pagar. Los holandeses pasan más de la mitad del tiempo en casa.
y prefieren recibir a sus amigos, conocidos y familiares en su casa. Entonces, gran parte de la vida se desarrolla dentro. Por tanto, es importante tener una buena casa. Algunas casas se pueden comprar, pero muchas otras se pueden alquilar. Son casas para gente con reducidos ingresos. Se les conoce como viviendas de interés social. Son casas que se construyen rápido, pero que frecuentemente tienen defectos. Quien tiene pocos ingresos o tiene familia o una pareja en uno de estos barrios, posiblemente acaba estableciéndose en uno de estos sectores. En el pasado, muchos extranjeros, como turcos y marroquíes, se establecieron en estas casas con sus familias porque eran baratas. Muchos holandeses se trasladaron a otros barrios porque podían permitirse vivir en casas mejores. En los barrios antiguos hay muchos problemas. Con frecuencia la gente no se comprende, porque sus culturas difieren y hablan diferentes idiomas. Allí vive mucha gente con pocos ingresos para su mantenimiento, holandeses e inmigrantes. Hay mucho desempleo, tráfico de drogas, ruidos molestos y muchas peleas callejeras. Ahora, muchos habitantes de Randstad provienen del extranjero. Por ejemplo, la familia de Akin, originaria de Turquía. En total, 6 personas viven en este pequeño apartamento, que en breve será demolido. Los niños no pueden jugar al aire libre. Los inquilines mismos deben reparar las goteras. La vida no es como Akin se había imaginado. Si ahora alguien del extranjero quisiera venir a establecerse en Holanda, yo le recomendaría pensarlo muy bien antes de hacerlo. Si yo tuviera 25 o 30 años, no abandonaría mi país para vivir aquí, sino que me quedaría en mi propio país. Pero no todos comparten su opinión. Irene se siente a gusto en su barrio. Sí, he vivido aquí durante 19 años y realmente me siento muy a gusto. Mi hija menor nació aquí y ella no quiere irse de aquí por ningún motivo. Pero yo también me siento bien. Aquí convergen todas las culturas, por tanto, aprendemos mutuamente que toda persona es digna. Aquí viven diferentes culturas y algunas de ellas conviven, como es el caso de Henk y Nelsie Blok. ¿Le gusta vivir aquí? Sí, pero me fastidia tener que salir a la calle en el invierno porque hace mucho frío. Me fastidia porque a mí, en realidad, no me gusta el frío. Entonces, ¿se queda en casa? No. Es importante sentirse bien donde se vive. Y no es necesario vivir en ciudades. También se vive en pueblos. Señor y señora Belmadani, hace 23 años ustedes fueron los primeros inmigrantes que llegaron a este pueblo. ¿Cómo se sintieron? Fue un momento agradable y fui bien recibido.
En razón de mi trabajo, me asignaron una casa en el pueblo, donde también vivían algunos compañeros de trabajo. Sí, en realidad fui bien recibido. ¿Y usted, Dunia, cómo se siente creciendo en medio de dos culturas? Me gusta porque se aprende mucho más. Y si uno vive en la ciudad, por lo general se vive entre compatriotas y se busca constantemente su compañía. Aquí, en cambio, vivimos entre niños holandeses y se crece en medio de la cultura holandesa. ¿Se siente más holandesa o más marroquí? Ambas. ¿Ambas? Sí. Cuando uno se establece en Holanda, en cualquier parte encontrará invariablemente modos de vida y entornos diferentes a los que conocemos. Si uno viene a Holanda, hallará una cultura diferente. ¿Cómo se debe proceder? Lo que yo considero muy importante es que en el momento que uno decide emigrar y sabe que va a lograr establecerse en el extranjero, debe hacerlo también interiormente. Es decir, que la emigración sea también una interior, por decirlo así. Uno debe atreverse a hacer una emigración prácticamente literal de una cultura a otra. Y al hacerlo, no sentir ninguna tensión ni ningún temor de perder la propia cultura. A los recién llegados a Holanda les digo, tengan confianza en otras culturas. Todos somos humanos y tenemos nuestras propias culturas, pero todas tienen como base, por ejemplo, que no es permitido robar, matar ni mentir y que los niños deben recibir una buena educación. Sorprende hallar tantas coincidencias y similitudes y ver que existen tan pocas diferencias entre nosotros. Debemos mostrarnos respeto mutuo. Respetarnos los unos a los otros. Quien siente respeto por sí mismo puede ver que en los demás también habita el amor. Cuatro siglos atrás, Holanda aún no era un estado independiente. Se llamaba Países Bajos del Norte. Y era un conglomerado de pequeñas ciudades y regiones. Era un país cristiano, compuesto por dos grupos, protestantes y católicos. Ambos creían en el mismo Dios, pero cada uno a su manera. Holanda era gobernada por el rey de España, un creyente católico que mandaba torturar y matar protestantes. Y este hombre se rebeló en su contra, el príncipe Willem van Oranje. El fundador de la actual familia real holandesa. El príncipe opinaba que tanto protestantes como católicos podían profesar su propia fe. Entonces estalló una guerra entre Holanda y España. Y esa guerra duró 80 años. Willem van Oranje fue asesinado a tiros por un sicario, por orden del rey de España. Pero ya entonces se había convertido en el héroe de los holandeses. Su nombre y su historia se mencionan en el himno nacional holandés, el Wilhelmus.
Tras la muerte del príncipe, las regiones deciden unirse. Además, desean poner fin definitivo a las persecuciones religiosas. Y juntas llegan a un acuerdo. Lo convenido se consigna en un tratado llamado Unie van Utrecht. En 1648 se constituye la soberana República de las Provincias Unidas. En el siglo XVII, Holanda es un país próspero y poderoso. ¿Cómo es posible que un país tan pequeño sea tan poderoso y tenga tantas colonias? Holanda siempre ha sido un país de constructores navales y comerciantes. Este es uno de los buques con los que los comerciantes holandeses recorrían el mundo hace más de 300 años. Es un buque de la Compañía de las Indias Orientales. Con estos buques, los holandeses comerciaban con países como Japón y Ceilán, luego conocido como Sri Lanka. Holanda colonizó las Indias holandesas. La compañía comerciaba en especias. La Compañía de las Indias Occidentales comerciaba con África, el Caribe y América. Se comerciaba sobre todo en oro y en esclavos. Los esclavos eran africanos y debían trabajar en plantaciones, por ejemplo en Surinam. Este periodo de prosperidad, tanto comercial como científica y artística, durante el siglo XVII en Holanda, se conoce como el siglo de oro. Productos de todo el mundo llegaban a Ámsterdam, donde eran almacenados en uno de los grandes depósitos frente a los canales, donde la gente acaudalada, los comerciantes y los regentes construían bellas casas. Refugiados como los hugonotes franceses contribuyeron a esta prosperidad. Los hugonotes vinieron a Holanda atraídos por la libertad de culto. En esa época, la mitad de la población de Ámsterdam era extranjera. En el siglo de oro se produjeron en Holanda unos 5 millones de pinturas. En Ámsterdam vivía y trabajaba el más famoso pintor de la época, Rembrandt van Rijn. Su pintura más grande y famosa está en el Rijksmuseum. La Ronda de Noche. Het licht in het schilderij is zo bijzonder dat het wel echt lijkt. En esta pintura, la luz es tan especial que parece real. El 14 de julio de 1789 se desata la Revolución Francesa. Este hecho es conmemorado anualmente en Francia. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la historia de Holanda? Pues que Holanda es un país europeo y muchos acontecimientos de otros países europeos tienen impacto en Holanda. En Francia, el poder estaba mal distribuido y estaba concentrado en un reducido grupo de ricos. El pueblo francés se levantó en contra de ellos. Fue la Revolución Francesa. Por temor a que se produjera una revuelta en su contra, el monarca holandés ordenó modificar la Constitución. Esta tarea fue realizada por un famoso político holandés, Johan Rudolf Thorbecke. Thorbecke introdujo la democracia parlamentaria. Además, opinaba que los ministros debían rendir cuentas a la representación popular y no al rey. El rey perdió poder y, en cambio, los ciudadanos adquirieron más derechos. También se separaron la Iglesia y el Estado,
y todos los holandeses gozaban de total libertad de culto. El sistema de gobierno ideado por Thorbecke es la base de nuestra actual democracia. En la segunda mitad del siglo XIX se construyeron muchas fábricas en el país. Gracias al invento de la máquina de vapor, las fábricas de textiles y las de acero se convirtieron en importantes industrias. En Holanda surgió una disputa entre católicos y protestantes para lograr que sus hijos recibieran educación basada en su propia fe. Para defender sus argumentos, se constituyó el primer partido político de Holanda. A partir de entonces, otros grupos fundaron partidos políticos para alcanzar sus objetivos. Se promulgaron leyes sociales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Se introdujo la escolaridad obligatoria para todos los niños, sin excepción. En aquella época, el Parlamento fue adquiriendo cada vez más poder. Cada vez más hombres adquirieron el derecho a elegir la representación popular. La política internacional era neutral y Holanda permaneció imparcial en los muchos conflictos entre países europeos. Esos conflictos condujeron finalmente a la Primera Guerra Mundial, que se luchó en Europa entre 1914 y 1918. Terminada la guerra, los hombres holandeses obtuvieron derecho a voto, pero las mujeres no estaban de acuerdo con ello. Lideradas por la primera médica holandesa, Aletta Jacobs, lucharon por adquirir el mismo derecho a voto, con éxito. Dan breekt in 1939 de Tweede Wereldoorlog uit. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, ocupa Europa. Y pese a que Holanda permanece imparcial, los alemanes la invaden en 1940 y bombardean Rotterdam. El gobierno holandés se refugia en Inglaterra. A partir de mayo de 1940 terminan los buenos tiempos. Guerra, capitulación, invasión alemana y comienza el sufrimiento de nosotros los judíos. Es una frase del diario de una niña judía de 13 años. Se llamaba Anna Frank. Para su cumpleaños le regalaron un cuaderno en el que escribe su diario. La mayor parte del diario versa sobre su vida en su refugio escondido dentro de una casa en Ámsterdam. Het Achterhuis, o la casa de atrás, el título de su diario y el nombre del sitio donde Ana permaneció durante la guerra, junto con sus padres, su hermana y otros 4 judíos, ocultándose de los soldados alemanes. Cada vez más judíos eran detenidos y llevados a campos de concentración, donde eran asesinados en las cámaras de gas. Desgraciadamente, al ser traicionados, también Ana y los demás fueron descubiertos en su refugio y detenidos. El diario de Ana se ha traducido a más de 65 idiomas y ha sido leído por millones de personas en todo el mundo. $110.000 de los 140.000 judíos en Holanda no sobrevivieron la guerra. Entre ellos Anna Frank, que murió en el campo de concentración alemán de Bergen-Belsen. En 1945 Holanda es liberada. Actualmente la casa que sirvió de refugio a Anna Frank y su familia es un museo.
van de Nederlandse politici die zich verzetten tegen de Duitse overheersing was Willem Drees. Uno de los políticos que se resistió a la ocupación alemana fue Willem Drees. Era un hombre tan astuto y valiente que después de la guerra, la reina le encargó la formación de un gobierno. Con ello, Drees asumió la responsabilidad de reconstruir a Holanda después de la guerra, con ayuda y dinero de Estados Unidos. Willem Drees, Willem Drees, o Padrecito Drees, como le conocen muchos, sentó las bases para el Estado protector. Promulgó una ley de pensiones para todos los ancianos, la AOW. Bajo el gobierno de Willem Drees, las Indias holandesas se independizaron, convirtiéndose en la actual Indonesia. Is een van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van deze tijd. Quienes bajo el régimen colonial estaban de parte de La Haya se establecieron en Holanda, como los holandeses indonesios. Los moluqueños, que lucharon al lado de los holandeses, no veían ningún futuro en Indonesia. Y esperando poder regresar a su propia república, se establecieron en Holanda y se quedaron para siempre. Después de la guerra, los holandeses se dedicaron a la reconstrucción. Se logró más prosperidad y la gente deseaba más libertad para organizar sus vidas. La nueva libertad fue posible gracias al Estado protector holandés. Con leyes sociales se garantizó un ingreso incluso a quienes no tenían trabajo o por estar enfermos no podían trabajar. La joven generación de posguerra concedía menos importancia a la fe de sus padres y a la Iglesia. Cada vez más jóvenes vivían con más libertad. Esto se hizo visible en el trato entre los sexos, que se conoce como la revolución sexual. En los años 60, la economía cambia. Desaparecen muchas granjas. Y debido a que empresas extranjeras producen a menor costo, se deterioran las industrias textil y de construcción naval. Entonces, Holanda debió orientarse a una nueva economía, con menos trabajo manual y más atención por técnicas y servicios modernos. En los años 60 y 70 había mucho trabajo no cualificado. Las empresas empezaron a buscar personal en el extranjero. Entonces, en los años 60, vinieron a Holanda muchos trabajadores de España, Portugal e Italia, y más tarde también de Turquía y Marruecos. Muchos de estos inmigrantes decidieron establecerse definitivamente en Holanda y traer a sus familias. En 1975, Surinam, otra colonia, se independiza de Holanda. Muchos surinameses que no tienen confianza en el futuro de su país se establecen en Holanda, donde empiezan a estudiar o a trabajar. También viene mucha gente de Aruba y las Antillas. Pero estos son holandeses, pues las Antillas y Aruba forman parte del Reino de los Países Bajos. Holanda colabora cada vez más con otros países europeos. Se introduce un nuevo medio de pago, el euro. Con esta moneda se puede pagar en ciertos países de la Unión Europea.
Actualmente Holanda tiene 16 millones de habitantes. Una gran parte de ellos proviene del extranjero. La más conocida es la Reina Máxima. Es de Argentina. En 2002 se convirtió en princesa al contraer matrimonio con el príncipe heredero Guillermo Alejandro. Actualmente son el rey y la reina de los Países Bajos. Pero también surgieron protestas contra la cantidad de extranjeros que vienen a establecerse en Holanda. Se deteriora más la relación entre los grupos de población de Holanda. Los atentados terroristas en Nueva York, Washington y Madrid contribuyen a aumentar la tirantez en la sociedad y la política holandesas. Holanda se convierte cada vez más en un pequeño y próspero país, en una Unión Europea cada vez más grande. Holanda es un país pequeño y ordenado. Además, como país democrático, todos sus habitantes eligen sus gobernantes y la forma de gobierno. Pero, ¿cómo gobernar un país de 16 millones de habitantes? Aquí, en el Binnenhof de La Haya, está el corazón de la democracia holandesa. Aquí tienen su sede el gobierno y el parlamento. El Estado holandés está subdividido en tres poderes. El legislativo, integrado por el gobierno y el parlamento, ambos promulgan leyes. El poder ejecutivo, que reposa en el monarca y el gobierno, responsable de la aplicación de las leyes. Y por último, el poder judicial, integrado por jueces que se pronuncian sobre el cumplimiento de la ley. La Constitución es la base de la sociedad. En ella se han consignado todos los derechos de la población de Holanda. Además, en la Carta Magna consta que la reina es nuestro jefe de Estado. El rey firma todas las leyes y reales decretos, pero no es responsable de la política del gobierno. Sino en los ministros y viceministros. Juntos constituyen el gabinete, presidido por el primer ministro. Los ministros son responsables de la gestión gubernamental. Los ministros suelen pertenecer a distintos partidos. Una importante característica de la política holandesa es que distintos partidos participan en un mismo gobierno. A pesar de sus diferencias ideológicas, los partidos logran colaborar entre sí porque muestran respeto por sus mutuas opiniones. Por fin, los tres partidos lograron un acuerdo. Era necesaria una decisión. Por mi parte, un gabinete entusiasta. Se logró basándonos en la igualdad, no por mero oportunismo. El Parlamento, que ejerce control sobre el gobierno, está compuesto por la Cámara y el Senado. La Cámara está integrada por 150 diputados, que se eligen cada 4 años en comicios, con participación de todo holandés mayor de 18 años. En esta Cámara están representados diferentes partidos, tanto grandes como pequeños. Hay 3 grandes corrientes políticas. Para comenzar, la liberal, una corriente que defiende la libertad en las áreas personal y económica. Otra de las corrientes se basa en principios cristianos, los demócratas cristianos. La tercera corriente es la de los socialdemócratas, que opinan que el Estado debe proteger los derechos de los grupos más débiles. Estas diferencias suelen ocasionar candentes debates políticos. Kunt u één voorbeeld noemen? U zegt, ik ga dat onderzoeken, uitbreiden. Het gaat mij er in geen delen om een bijzondere positie te creëren. Si la Cámara de Representantes no está de acuerdo con proyectos de ley de un ministro,
puede modificarlos. Además, puede rechazarlos, pero para hacerlos siempre se necesita el apoyo de una mayoría. Todo proyecto debe además aprobarse por el Senado, con 75 miembros. Los senadores son elegidos por los estados provinciales. El Senado vota en favor o en contra. Aan wie denken we als we onze wetten maken? Aan wie denken we als we onze begrotingen opstellen? Wie hebben we voor ogen als we ons onderwijs inrichten? El gobierno se elige en comicios democráticos y las provincias y los municipios también tienen organización democrática. La administración tiene 3 niveles. El primero es la administración pública. Desde su sede en La Haya, esta administración gestiona los asuntos de importancia para todo el país. Holanda cuenta con 12 provincias, que son el segundo nivel. Cada una tiene su propia administración. Los municipios constituyen el tercer nivel del sistema. Esta es la alcaldía de Rotterdam. El alcalde Opstelten nos muestra la sala de sesiones. Señor alcalde, ¿qué significa democracia en el municipio? Bueno, en realidad aquí delibera el Consejo Municipal de Rotterdam, cuyos 45 integrantes son elegidos directamente por el pueblo. Como alcalde, participo en las deliberaciones de la corporación municipal junto con 7 concejales o tenientes de alcalde. ¿Sobre qué temas se decide en estas deliberaciones? Bueno, por ejemplo, sobre vivienda, obras de construcción, infraestructura, educación, asuntos sociales. Y desde luego que la integración es otro tema muy importante. En Rotterdam hay 168 nacionalidades. Para la democracia es importante que en el Consejo Municipal la representación popular sea un fiel reflejo de la población. Así funciona la democracia. Cualquiera que sea el órgano que toma decisiones, la Cámara de Representantes, el Parlamento o el Consejo Municipal o el de barrio, siempre se decide democráticamente. La forma de gobierno está consignada en la Constitución, cuyo primer artículo es uno de los más importantes. Según este artículo, las personas presentes en Holanda reciben siempre el mismo tratamiento. La discriminación religiosa, por principios ideológicos o políticos, por raza, sexo o cualquier otro motivo, está prohibida. Pero, ¿qué significan estas palabras? Significan que en nuestra democracia toda persona participa, cuenta. Bueno, cuando pienso en Holanda, siempre pienso en el artículo 1, en la libertad y el espacio de que disponemos para ser quienes somos, para actuar y para expresar nuestras ideas y sentimientos. Nuestra libertad también implica limitaciones, es decir, que quien participa y decide también se impone limitaciones. Y en virtud de esas restricciones, nos comprometemos a tener en cuenta a todas las personas que junto con nosotros componen nuestra sociedad. Mis padres me inculcaron respeto por los demás, sin tener en cuenta su raza, su sexo o color de piel. Lo verdaderamente importante es la clase de persona que somos y también que hagamos bien nuestro trabajo, eso es lo importante. Por tanto, quien se respeta a sí mismo, se asume esos valores. Por ejemplo, el de la igualdad. Entonces, siempre todos nos consideraremos mutuamente como seres igualmente dignos. Es sumamente importante tratarnos con el debido respeto. De hecho, al hacerlo, no solo ponemos en práctica los principios democráticos, sino también los principios de la civilización. Son principios que en Holanda hemos logrado durante por lo menos 500 años. Y en lo que a mí respecta, debemos defenderlos por mucho tiempo más.
En Holanda todos tenemos los mismos derechos. Luego, hombres y mujeres tienen idénticos derechos. Ambos son seres igualmente dignos. Cada uno toma sus propias decisiones y puede expresar su propia opinión. Hombres y mujeres tienen derecho a convivir o casarse con la persona que ellos mismos elijan. Incluso los homosexuales pueden contraer matrimonio. Por ley, la Iglesia y el Estado son entes separados. Por tanto, no hay religión oficial, sino libertad de culto. Es decir, que en Holanda todos tienen derecho a profesar su propia religión, pero también la obligación de respetar otras religiones. Las estaciones de radio y televisión pueden emitir libremente sus programas. Los programas de debate de televisión pueden servir de buena base para formarse una propia opinión. Maar het is in dit land zo, heel eenvoudig, dat u een onbeperkte vrijheid van meningsuiting heeft, totdat iemand naar de rechter gaat en de rechter zegt achteraf dat het niet kan. Mevrouw Kuiper. En Holanda, los ciudadanos tienen muchas posibilidades para expresar su propia opinión, pero esa generosa libertad también tiene sus límites. Según la Constitución, hombres y mujeres tienen iguales derechos. Por tanto, discriminar a la mujer es prohibido y punible. También se prohíbe discriminar a hombres y mujeres homosexuales. Y la Constitución holandesa también prohíbe y castiga la discriminación de una persona por sus creencias religiosas. La legislación holandesa es muy severa cuando... Ultimada por honor. Un hombre maltrata a su mujer por, a su juicio, portarse como una mujer pública. Ella huye, pero la encuentra y le da muerte. Defensa del honor, alega él. Asesinato, según la justicia holandesa. Esposa asesinada. La policía cachea al público frente a un centro de diversiones y encuentra 19 armas de fuego. Prohibido armas. Poseer armas sin permiso también está prohibido y por tanto es punible. Cuando a una niña se le extirpa el clítoris y parte de los labios de la vulva, la familia dice orgullosa, ablación. Pero según nuestro Código Penal, se trata de maltrato premeditado, luego punible. Mutilada por ablación. Mujer denuncia a su marido ante la policía porque la golpea. Es un asunto privado, dice él. Violencia doméstica, dice la policía. Al demostrarse el maltrato, el hombre es penalizado. Cárcel por violencia familiar. Pese a que la ley no puede impedir que se cometan delitos en Holanda, los ciudadanos tienen el derecho, e incluso el deber, de impedirlos. El idioma embellece. Cuando se pone al servicio de la humanidad, al hablar, escribir y hacer señas, puesto que sabemos el nombre de las cosas y los animales y las plantas lo desconocen, entonces merecen respeto. Ik ben Irma Hoofling. Wie bent u? Ik ben Norbert Tolen. Ik woon in Den Bosch. Waar woont u? Estas personas se han presentado y han contado dónde viven. También preguntaron su nombre, su lugar de residencia. Es muy posible que usted no los haya entendido, porque ellos hablan holandés, el idioma del país donde usted piensa vivir. El holandés es un idioma muy difícil para los extranjeros, por tanto es importante aprenderlo a la mayor brevedad posible. Imagínese que usted llega a Holanda y no habla una sola palabra de holandés. El hombre que revisa la habitación dice, "Nou, netjes". Yo lo miro en silencio porque no entiendo una palabra de holandés. Luego le pregunto, ¿qué dice? ¿Netjes? Nou. Y digo, sí, no sé. Él tampoco me entiende, pero más tarde comprendí el significado de netjes. Resulta que en mi idioma la palabra netjes significa sucio.
Le duele el vientre y debe consultar al médico. ¿Cómo explicarle dónde siente usted dolor y qué clase de dolor? Puede tener dolor de vientre, pero también puede sufrir cólicos y ambos por diversas causas. Y usted debe explicarle qué le pasa. Cuando usted está en su casa, en su propio reino, usted puede hablar el idioma que prefiera, pero cuando lo abandona debes tener bien en cuenta que tendrá que comunicarse con otras personas. De otro modo, corre el peligro de que, una vez en Holanda, prefiera vivir entre sus compatriotas, lo que no le permite integrarse a la sociedad holandesa. Además, usted aprenderá con menos rapidez el idioma holandés, pues hablará el de su propio entorno. Pero, aunque humano, no es nada conveniente que usted no se esfuerce por dominar el idioma holandés. Un idioma no se aprende solo en el colegio, también se aprende con otras personas. Por tanto, es importante establecer contactos. Cuando empecé a aprender holandés, mi esposo y yo decidimos hablar exclusivamente holandés. Desde luego que el nivel era muy elemental, insuficiente para nuestra comunicación, pero fue una decisión útil. A veces él trataba de hablar inglés conmigo, pero yo no le entendía. Nunca olvidaré aquel primer momento. Tenía una conversación personal con una mujer. Yo estaba sentado al lado de la cama y ella estaba acostada en la cama. Y yo le hablaba en holandés. Ella estaba sorprendidísima de oírme hablar durante media hora en holandés, después de haber recibido casi 2 años de clases en holandés. Me sentía orgullosísimo. Durante esa media hora, yo hablé constantemente en holandés y seguía tratando de formular mis pensamientos en un idioma extraño. Y ella estaba admirada de que yo hubiera hablado holandés durante media hora. Es necesario comprender que para poder triunfar en un país ajeno, por ejemplo en Holanda, es absolutamente indispensable aprender el idioma. De otra forma, es imposible. Ik ben Nanel Kuya Efriye. Wie bent u? En ik ben Kwasi Yaboa. Ik kom uit Ghana, geboren in Accra. Ik woon in Amsterdam. Waar woont u? Es muy conveniente comenzar a aprender holandés en su propio país. No se necesita saber mucho. Porque una vez aquí, usted tendrá muchas posibilidades para aprender rápido el idioma. Cuando vaya de visita, mire televisión, haga compras o haga obras como voluntario, como Hamid. Hamid trabaja como voluntario en un proyecto con alumnos de un colegio para mantener limpio el barrio y trata con gente muy diferente. Pero, ¿qué aprende él? Pues holandés. ¿Aprende holandés? Sí. Y habilidades sociales. Se conoce mucha gente. Y eso también es importante. Sí, se conoce mucha gente. Sí. También he trabajado como voluntaria en un centro cultural de barrio. Yo estaba en casa y pensé, quiero conocer a otras mujeres y hacer otras cosas, no solo para beber café con ellas. El trabajo de voluntarios parece ser algo típicamente holandés. En Marruecos, por ejemplo, no se conoce el trabajo de voluntarios. El trabajo de voluntario es importante para una persona porque le permite hacer una contribución activa a su sociedad. No se recibe una remuneración, pero le da a una la sensación de que también una es importante, de que una cuenta. Y eso me hace sentir bien. Y cuando una se siente bien, se puede transmitir esa sensación a otras personas. Además, uno nota que la gente que hace trabajo voluntario aprende más rápidamente el idioma que la que solo asiste a clases de holandés 2 o 3 veces por día. Perdón, por semana.
También es una manera de conocer holandeses y aprender los hábitos sociales. Además, nos permite crear una propia red social. Cuanto más contactos se tiene con holandeses, más rápido y mejor se aprende el idioma holandés. Y como siempre, las cosas se aprenden haciéndolas. En Holanda, muchas entidades como esta enseñan holandés. Pero se debe elegir la que mejor se adapta a las necesidades y medios económicos de cada cual. En Holanda es muy corriente que los adultos asistan a clases o sigan estudios. Muchos holandeses siguen cursos para progresar, porque cambian de trabajo o para mejorar sus perspectivas profesionales. A veces el empleador paga el curso, a veces los alumnos. Hay cursos diurnos, por las tardes o en fines de semana. Incluso mujeres con hijos que desean volver a trabajar siguen cursos o estudios. Dag meneer. Dag. Wat moet ik doen vandaag? Los inmigrantes tienen oportunidades para mejorar sus conocimientos. En Holanda hay institutos de enseñanza especializados en cursos y capacitación profesional para inmigrantes. Ik heb nog een paar situaties op papier staan. Se puede aprender de diferentes maneras. Hay además tipos de enseñanza que combinan el trabajo con las clases. Si uno ha terminado la secundaria en su propio país, es posible seguir estudiando en Holanda. Para ser admitido en la universidad o en un instituto superior, se debe homologar el diploma en Holanda, pues los diplomas no siempre tienen igual valor. El idioma embellece. Cuando se pone al servicio de la humanidad, al hablar, escribir y hacer señas, puesto que sabemos el nombre de las cosas y los animales y las plantas lo desconocen. Con el idioma expresamos lo que nos hace humanos, el efecto de la belleza, los sueños y los temores en nosotros. Said, esto lo ha escrito usted. ¿Qué más significa el idioma para usted? ¿Es usted escritor? El idioma también lo puede aislar a uno. Yo llegué a Holanda a los 6 años, junto con mi familia. A pesar de que aprendí el idioma muy rápidamente, aún recuerdo que durante un lapso de 1 año o año y medio, tuve que esforzarme mucho para comprender esa nueva realidad. Es decir, para aprender ese nuevo idioma. Por tanto, para aprender holandés, también se debe hacer siempre un esfuerzo. De otro modo, lo que pasa es que uno termina aislándose. En realidad dices que el idioma lo es todo. Entonces, si no se aprende... Entonces, las cosas carecen de significado. Suponga que se siente contenta y que quiere compartir ese sentimiento con otras personas. Si no habla el idioma, no podrá compartir ese sentimiento y usted se quedará encerrada en su felicidad. Luego, al no poder compartirla, en realidad es como si no existiera. Entonces, comprenderá la importancia del idioma, pues el idioma le permite compartir esa felicidad. Un idioma no se aprende solamente estudiando o escribiendo, también se aprende hablando. Para aprender holandés se debe tener contacto con holandeses. Y al tener contacto con holandeses, se entra inevitablemente en contacto con sus hábitos sociales. Un buen ejemplo de la cultura holandesa son las cortinas abiertas. De tal manera ponen en evidencia que no tienen nada que ocultar. Pero eso no nos permite mirar descaradamente al interior. Por lo general, los holandeses acuerdan de antemano para visitarse. Y solo se asiste a cumpleaños si se ha recibido una invitación. Los cumpleaños son muy importantes para los holandeses.
Y los regalos también. Ah, y no olvide felicitar también a todos los presentes. Tampoco se sorprenda de ver a un hombre con delantal en la cocina, pues en muchas familias los hombres y las mujeres comparten las tareas. Los holandeses suelen ser francos. Y los animales también forman parte de la familia. La desnudez ya no asombra a prácticamente nadie. Los holandeses prefieren discutir las cosas de tal forma que al final todos tienen razón. Mag ik een compliment geven? Het is gewoon een mooie vrouw. En ik sta daarnaast met een gebakje en dat pak jij dan af. Schat, ik vind jou heel erg leuk. Y puedan regresar satisfechos a casa. Por tradición, las despedidas suelen ser bastante ruidosas y prolongadas. Doei! Ik ben Irma Hoveling. Wie bent u? Ik ben Anouk Jeffrey. Hoe gaat het met u? Goed, dank u. El idioma puede significar lo que preferimos no nombrar. Sabe lo que revelamos y lo que ocultamos. El idioma habla Y calla El idioma vive y muere. Si el idioma muere, entonces muere el hombre. Yes, blauw. A ver, un accidente de bicicleta. A menudo le pasa a los jóvenes que la maleta se mete entre... ¿Los radios? Sí, muy bien. Aprender siempre es útil, pero es muy importante para los niños. Si los padres le enseñan a los niños que aprender es divertido e importante, les dan un buen ejemplo. Las familias holandesas no son numerosas. Algunos niños viven con sus padres o con sus madres. Y además, no se acostumbra que los abuelos y los tíos vivan en casa con la familia. Ellen, mientras jugamos aquí, dime, ¿cómo educas a tus niños? Intento brindarle a mis hijos un hogar cálido y seguro. Un hogar muy acogedor en el que hacemos muchas cosas juntos. En ocasiones salimos a pasear para divertirnos en familia. Pero también tenemos reglas claras e intentamos explicarles a los niños que es necesario respetar ciertas normas y reglas en casa. Nunca los pegamos, pero sí deben respetar las reglas y el orden que reina en nuestra casa. ¿Cómo ve usted el futuro de sus hijos? Bueno, eso nunca se puede predecir con exactitud, pero creo que estarán bien preparados para la vida. Si los niños provienen de una familia en la que los estimulan y si han recibido una buena formación, creo que si tienen talento, lograrán algo en la vida. Gooien. Hey. Yes. Desde luego es importante que los niños se sientan a gusto en el nuevo país y uno mismo los puede ayudar. Por ejemplo, mirando con ellos programas de televisión, pues eso les facilita a padres y niños aprender bien el idioma. Además, se puede procurar que jueguen con niños holandeses para que lo aprendan más rápido. Para la educación de los niños no basta con brindarles un buen hogar, ya que fuera de casa todos los días los niños inevitablemente entran en contacto con otros niños. Los padres son responsables de lo que el niño hace fuera de casa y en el colegio. Los padres no pueden ni deben dejar la educación en manos del colegio. Se espera que los padres participen en las actividades escolares de los niños. Se espera que los observen y los guíen.
Los padres hablan con los profesores de sus hijos sobre el desempeño de los niños en el colegio. Y muchos padres trabajan también en el colegio. ¿Cómo salía? Cuando mi hija cumplió 4 años, tuve que inscribirla. Bueno, pues la inscribí, pero me sentí nerviosa y quería saber lo que mi hija hacía en el colegio. Además, recordé mi juventud y mi educación en mi país, Marruecos, pero no sabía cómo era la educación en Holanda. Entonces sentí curiosidad por saberlo. En Marruecos no necesitamos ayudar en el colegio. No se espera que los padres vayan al colegio a ayudar. Los padres solo van al colegio para recibir una cartilla con las notas, pero no para ayudar, por ejemplo, a organizar una fiesta, empacar regalos o ayudar en trabajos con un grupo pequeño de niños. Todo esto era nuevo para mí, pero también muy divertido. Entonces seguí un curso de un semestre para auxiliar de enseñanza y después recibí 2 años de formación para asistente de enseñanza. A partir de los 4 años, los niños van al colegio. Aquí la escuela es obligatoria, es decir, entre los 5 y los 18 años, los niños tienen la obligación de ir al colegio. Entre los 4 y los 12 años, los niños reciben enseñanza primaria. Luego siguen enseñanza secundaria. La educación de niños en edad escolar es casi gratuita. Los padres pagan otras actividades, como excursiones y fiestas. Los niños menores de 4 años pueden ir a guarderías infantiles, como por ejemplo esta. Las guarderías pueden ser muy importantes, especialmente para niños que no hablan holandés en casa. En Holanda hay libertad de enseñanza, no hay enseñanza estatal. Es decir, que los padres pueden decidir a qué colegio envían a sus hijos. Algunos colegios tienen listas de espera y eso dificulta la elección del colegio. La enseñanza en algunos colegios se basa en principios religiosos, pero otros colegios no se basan en la religión. Lo más conveniente es que los padres visiten diferentes colegios y hablen con otros padres sobre las diferencias que encuentran. La enseñanza holandesa es de estilo clásico, en grupos. Los niños no llevan uniforme. A veces deben aprender algo de memoria, pero por lo general deben descubrir mucho, formular preguntas y trabajar en grupo. A los niños se les inculca una conducta activa. Los niños aprenden a narrar sus propias experiencias y a formarse una opinión personal. Franka? Nou, mijn vader en moeder die hebben ook een bril. En als je die afzetten, dan zien ze er heel slaperig uit. Is dat bij jou ook zo? Nee, vind ik niet. De laatste. En dan gaan we weer kijken. Kinderen leren al vroeg om met computers te werken. Desde pequeños se trabaja con computadoras y para poder participar en la sociedad es indispensable poder trabajar con computadoras. No solo los niños, también los adultos. En un país situado bajo el nivel del mar, es muy importante aprender a nadar. Aún hoy en día se ahogan, tanto niños como adultos, porque nunca aprendieron a nadar. A partir de los 12 años, los niños van a la secundaria. El colegio de primaria asesora a los padres en su elección. Se puede elegir entre 2 clases de enseñanza: la enseñanza profesional y la enseñanza general. En la enseñanza profesional se prepara a los niños para el ejercicio de una profesión. Quiero estudiar obstetricia.
Si uno quiere, puede aprender para pintor o para carpintero o incluso aprender para albañil. Es posible aprender todas esas profesiones. Quisiera seguir estudiando para calculista. Es en realidad un arquitecto que se encarga de hacer todos los cálculos, por ejemplo, la firmeza de las estructuras, el peso que pueden soportar y toda una serie de cosas que se deben calcular. La enseñanza general brinda preparación para estudios de ciclo medio. Es decir, se brinda preparación básica. Quien ha seguido gimnasio puede inmediatamente después seguir estudios universitarios. Lo que yo quisiera es estudiar medicina, porque me gustaría trabajar como doctor. Odontología. Podría ser ortodontista. Me gustaría ser científico. La química es un estudio muy amplio y las empresas siempre necesitan químicos para que investiguen ciertos problemas y hallen buenas soluciones. Bueno, yo quisiera ser ginecóloga, pero para eso primero se debe estudiar medicina. Los menores en los Países Bajos deben asistir a la escuela hasta los 18 años. La edad escolar termina a los 18 años. Sin embargo, se recomienda a los niños estudiar hasta que obtengan un diploma. Algunos jóvenes dejan muy pronto el colegio. Esto se debe a que las diferencias entre su educación en casa, la enseñanza que reciben en el colegio y sus experiencias con sus amigos les causan confusión. Puesto que no tienen diplomas, difícilmente encuentran trabajo. Y para ganar dinero, pues, roban o trafican en drogas. Desde los 18 años, los jóvenes toman sus propias decisiones. Tanto los jóvenes como las jovencitas. Nadie puede imponerles su voluntad, ni siquiera sus propios padres. Hasta los 18 años, los padres son responsables por la conducta de sus hijos. Los padres pueden ayudar al colegio guiando bien a sus hijos, y el colegio brinda a los padres asesoría para que los niños se puedan labrar un buen futuro. Holanda es un país bien organizado, pero incluso en el país más organizado la gente puede enfermarse. O tener accidentes. Y eso cuesta dinero. Por eso en Holanda es obligatorio asegurarse contra gastos médicos. Entonces, su pareja debe inscribirle en su propia póliza de seguro médico. ¿Qué hace una persona bien asegurada cuando se enferma? Quizás usted está acostumbrado a ir al hospital, pero eso no se acostumbra en Holanda. En Holanda primero se va al médico de cabecera. Cada uno elige su médico. Por lo general se elige uno cuyo consultorio esté cerca de casa. Pero en las grandes ciudades suele haber pocos médicos. Hola, buenos días, soy Ellen. ¿Me sigue, por favor? El médico de cabecera lo examina a usted y puede recetarle medicamentos. Pero no siempre lo hacen, ¿verdad, Ellen? No, no es costumbre. Ahora abra la boca. No, solo tratándose de dolencias específicas, en caso de obesidad o dificultades respiratorias, los médicos acostumbramos a recomendar comer menos y hacer más ejercicio. ¿No recetan medicamentos? No, no lo hacemos. ¿Cómo reaccionan los pacientes? Algunos se disgustan porque piensan que un buen médico siempre receta algo. ¿Eso es lo que piensan? Sí, así piensan. ¿A mí sí me recetas medicamentos? Sí, haré una excepción. Tome. Muchas gracias. Adiós. En Holanda hay dos clases de medicamentos. La primera se puede comprar en farmacias, supermercados o droguerías como esta.
Remedios caseros contra el dolor de cabeza o de estómago o anticonceptivos, como condones. Son medicinas que uno mismo puede comprar y pagar de su bolsillo, aunque se tenga un seguro. Pero tengo esto. Para otros medicamentos se necesita una receta del médico de cabecera, por ejemplo, en una farmacia como esta. Por favor. Y estos remedios no los paga el paciente, sino el seguro. Algunos medicamentos no se venden sin receta médica. Mevrouw, mag ik geboortedatum van u? 12-12-72. Dank u wel. Zonder verwijsbriefje van de huisarts kun je ook niet naar het ziekenhuis. Sin una orden del médico de cabecera tampoco atienden en el hospital, salvo en casos de urgencia. Estos casos siempre se atienden en la sección de urgencias. Se trata de casos para los que no hay tiempo de ir al médico de cabecera. Por ejemplo, un accidente de tráfico, un ataque cardíaco o una caída de una escalera. El médico también puede remitirle a una especialista, es decir, un médico especializado en una disciplina, por ejemplo, un radiólogo. Casi todos los especialistas trabajan en un hospital. Mag je me even hierop leggen? Kom maar. Goed zo. Oké, met je kopje naar de bovenkant. zijn in Nederland ook organisaties. En Holanda hay organizaciones que pueden brindar ayuda en ciertos casos, como en la atención a bebés. Por ejemplo, el consultorio. Los enfermos del consultorio asesoran a los padres en materia de alimentos y también verifican el desarrollo de los niños. En Holanda hay muchas formas distintas de asistencia, pero en caso de extrema necesidad, si no hay nadie que pueda ayudar, se llama al número de urgencia. De politie, ambulance of de brandweer komt dan meteen naar je toe. Y la policía, la ambulancia o los bomberos reaccionan inmediatamente. No responder significa no trabajo. Tan pronto se llega a Holanda se debe buscar trabajo, porque quien tiene trabajo tiene ingresos. Además, usted puede conocer a otras personas y aprender más rápidamente el idioma. Quien trabaja, cuenta. Lo importante es hallar empleo adecuado a la experiencia y los conocimientos, pero no siempre es fácil hallar este trabajo. El sector de servicios es el más importante. Se puede trabajar en el transporte, la vigilancia y la asistencia. Para estos trabajos se necesita buena formación. En la agricultura y la industria hay cada vez menos trabajo. Los nuevos inmigrantes hallan trabajo en la limpieza y en la horticultura. Para otros trabajos se debe hablar, leer y escribir bien en holandés. Y como el desempleo entre inmigrantes es más alto que entre holandeses, uno se debe esforzar por hallar un trabajo. Y con frecuencia solo se halla trabajo inferior a las capacidades. Sin el idioma es difícil hallar trabajo, pero a través de una agencia de empleo temporal pude encontrar trabajo en un depósito de Amersfoort. Por ejemplo, un cocinero turco que viene a vivir a Holanda deseará seguir trabajando en su profesión. Pero no es fácil. Quizás se ha labrado una vida en Turquía y a los 30 años ha logrado mucho. Tal vez haya encontrado un nuevo y bello amor
Y cuando viene a Holanda, debe empezar de nuevo. Esto es algo que se debe tomar en consideración antes de emigrar a Holanda. Yo trabajé por un tiempo como cajera y también lavando vajillas en un restaurante. Pero si algo aprendí es que es importante aprender bien el holandés. Por eso me esforcé al máximo cuando seguí mi curso de integración. Y no era nada fácil. Ha sido un camino muy duro. Igualmente importante que el idioma es pensar en la forma en que se puede progresar. Cómo se pueden crear nuevas oportunidades o cómo aprovechar las oportunidades que se nos presentan en Holanda, porque las hay para seguir progresando. Mucha gente halla trabajo a través de su familia o sus amigos. La gente que conoce Holanda te puede ayudar. También se ofrecen empleos en los anuncios que aparecen en los periódicos. Quien busca trabajo se inscribe en el CBI, un centro para trabajo e ingresos, con dependencias en cada municipio y ayuda a quien busca trabajo. En las computadoras se hallan vacantes de la región, pero en realidad toda persona debe buscar activamente trabajo. En las agencias de empleo se puede hallar trabajo temporal. Estos empleos son de poca duración, por ejemplo, algunas semanas o meses. Pero por lo general, estos empleos temporales sirven de trampolín para un empleo fijo. Si uno demuestra capacidades, su jefe temporal le puede ofrecer trabajo permanente. Además, se puede acumular experiencia para otro empleo. A los inmigrantes les cuesta más trabajo hallar empleo que a los holandeses. Con frecuencia existen normas tácitas que casi todos los holandeses conocen, pero la gran mayoría de los inmigrantes no. Por ejemplo, es importante llegar a tiempo a una entrevista de selección. E ir bien presentado. Presentarse con claridad inmediatamente al llegar. Mirar la gente a la cara. De otro modo, se causa una impresión de desinterés. Kunnen we beginnen? Hallo? Hallo? Y desde luego, nunca se debe telefonear durante una entrevista. U kunt gaan. Ja. Nee, tot ziens alsjeblieft. Dag meneer Buijs. Nee, dag meneer Buijs. Meneer Buijs. En realidad, un inmigrante debe hacer un esfuerzo adicional para eliminar prejuicios y ganarse la confianza del jefe. Es muy posible que los diplomas de otros países no siempre sean válidos en Holanda. Para determinar las posibilidades que ofrecen los diplomas, se pueden convalidar en el CBI. Aquí tengo una copia de un diploma en administración, en castellano. ¿Cómo compruebo la validez de este diploma en Holanda? Debemos enviar el diploma a otra entidad. Allí lo traducen al holandés y se encargan además de homologarlo. En otras palabras, lo contrastan con estudios similares en Holanda. ¿Y ustedes cómo hallaron trabajo? Comencé hace 3 años como estudiante en prácticas y después de graduarme hace unos 2 años, seguí trabajando aquí como asesora. Uno puede empezar también una propia empresa. En la práctica esto es más difícil de lo que en general se cree, pero muchos han demostrado que también se puede tener éxito como autónomo, por ejemplo, Ragma Elmuden. Hola, Ragma. Ragma, usted explota su propia empresa de limpieza en la que trabajan más de 300 personas. ¿Cómo logró tener tanto éxito profesional? En primer lugar, creo trabajando muy duro.
Además, considero necesario tener un objetivo bien claro de lo que se desea alcanzar en un país foráneo. ¿Pero cómo lo logró? Bueno, desde luego que me benefició haber recibido educación, lo cual es importante porque de no haberlo hecho en los primeros 14 años, no creo que me hubiera ido tan bien. A lo mejor todavía estaría haciendo limpieza, ¿verdad? ¿Sí? ¿Fue asistente de limpieza? Sí, comencé como asistente de limpieza. Fui limpiadora 3 años. ¿Y después qué sucedió? Bueno, después empecé a seguir clases para aprender el idioma holandés y luego un curso especial sobre limpieza. Hasta que llegó un momento en que me dije, ahora creo que puedo hacerlo yo mismo, ¿verdad? De todos modos, tengo más conocimientos sobre la materia y, en segundo lugar, conozco y comprendo a los inmigrantes. Luego puedo hablar con ellos y escribirles, y si además les doy un mejor trato y les brindo oportunidades, las posibilidades de éxito son mejores. ¿Qué es, en su opinión, lo más importante para tener éxito en Holanda? El idioma. Estoy convencida de que el idioma es lo más importante en Holanda. Si observamos a aquellas personas que han tenido éxito, bien sea como empresario o desempeñando un alto cargo, todas tienen buenos conocimientos del idioma. Creo que cuando una mujer se ha ganado la confianza del entorno, será más activa y tendrá más confianza en sí misma. Y entre más aumente su confianza, ella será mejor valorada. Una mujer emancipada beneficia a todos, a la familia, al esposo, a la sociedad. En realidad, a todo el mundo. Y ella tendrá mucho más éxito. Toda persona que devenga un salario debe pagar impuestos. Los impuestos sirven para pagar las subvenciones de personas sin trabajo. Por ejemplo, porque están muy enfermas. Quien viene a reunirse con familia o a formar una, no recibe subvención. Sus ingresos son responsabilidad de su pareja. En Holanda todo el mundo es rico. Por lo menos eso es lo que piensan quienes no viven en Holanda. Pero eso no es verdad. Incluso gente que vive en buenas casas puede tener serios problemas económicos. Muchas familias tienen estos problemas. Aunque parece que en Holanda se gana mucho, el mantenimiento también es costoso. Escuche. Si este es su ingreso mensual, de esta suma usted debe pagar el alquiler de su casa, las cuentas de gas, electricidad y luz, la del teléfono, impuestos de agua, basura y urbano. Todos los seguros. En Holanda uno se debe asegurar prácticamente contra todo riesgo. Conexión de televisión, contribución para la asociación deportiva o biblioteca, diarios, revistas, billetes de autobús o tren, víveres, ropa. Además, de vez en cuando es necesario hacer una adquisición para la casa. Son gastos con los que no se contaba. Entonces, en Holanda es importante calcular bien todos los gastos mensuales, porque aquí la vida es costosa. Nada es gratis. Mucha suerte.